fundamentos de los procesos estocásticos, dirigido por el profesor Llanes. Nuestro grupo está conformado por Carlos García, mi persona, Wilson Rubio y José Barrientos. Como todo, hay que empezar por el principio. Primero, ¿qué es un proceso estocástico? Un proceso de estocástico es una colección de variables aleatorias ordenadas en un parámetro, generalmente representada por tiempo. El concepto de procesos estocásticos se puede entender de manera formal como una función aleatoria de tiempo. En términos sencillos, es un fenómeno que evoluciona a lo largo del tiempo o el espacio de forma aleatoria o no determinada. Podría decirse que funciona más que nada en los juegos de azar, como ya lo hemos experimentado muchas veces en clase. Los procesos estocásticos son procesos aleatorios que ocurren a través del tiempo. Por lo tanto, el clima, una carta de una baraja o el resultado del lanzamiento de una moneda o incluso el tráfico son procesos estocásticos muy comunes del día a día. Pero vamos al siguiente punto. ¿Cuáles son los fundamentos de los procesos estocásticos? En un principio, los procesos estocásticos se dividen en cuatro fundamentos principales: la cadena de Markov, los procesos de Poisson, los procesos estacionarios y el movimiento booleano. Vamos por la cadena de Markov. La cadena de Markov. La cadena de Markov se refiere a un proceso estocástico como propiedad de Markov, donde la probabilidad de que el proceso pase a un estado futuro solo depende del estado actual y no de los estados anteriores. Es decir, el pasado es irrelevante dado el presente. Un ejemplo para la cadena de Markov podría ser el resultado de una baraja de cartas. Al barajar la carta, el presente es importante, pero no determina el futuro. Y el resultado, que es la carta que sale, depende totalmente del futuro y no del pasado. Proceso de Poisson. Es un proceso de conteo que modela el número de eventos que ocurren en un intervalo fijo, asumiendo que los eventos que ocurren con una tasa de promedio constante y de forma independiente al tiempo. Esto significa que podríamos aplicar los procesos de Poisson a una teoría de cola o para medir básicamente cuánto tiempo pasa antes de que ocurra el cuello de botella en el tráfico. Podría servir para optimizar las rutas de transporte, entre otras aplicaciones. Por último, el movimiento booleano. Es un proceso estocástico en un tiempo continuo que modela el movimiento aleatorio de las partículas suspendidas en el fluido, descubierto por Robert Brown. Un ejemplo claro podría ser el polvo, las partículas de polvo en un rayo de luz. ¿Cómo se clasifican los procesos estocásticos? Como primera tenemos el tiempo. Este criterio define las observaciones que se realizan en momentos específicos o si el proceso evoluciona continuamente. De esta existen dos tipos, el tiempo discreto y el tiempo continuo. Como segundo tenemos los estados. Este criterio se refiere a los posibles valores que pueden tomar la variable aleatoria x, sub t, en cada instante de tiempo. Se divide en estado discreto y estado continuo. Como tercera y última tenemos las combinaciones de tiempo y estado, que serían las siguientes: discreto por discreto, que es cadena de Markov, que como ejemplo tenemos la secuencia de estado de un juego de mesa. También tenemos discreto por continuo, que es la serie temporal, que como ejemplo podemos tener el consumo de energía medida de cada hora. También tenemos el continuo por discreto, que es el proceso de conteo, que es un número de eventos de fallos de una máquina hasta un tiempo. Y como último tenemos continuo por continuo, que es el proceso de Wigner, que es el movimiento de una partícula en un... Ahora vamos a ver lo que son las aplicaciones en la vida real de los procesos estocásticos vistos anteriormente. En el caso de las finanzas, la aleatoriedad inherente al movimiento browniano refleja la incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros, permitiendo a los analistas de riesgo y a los gestores de la cartera calcular el riesgo y analizar predicciones probabilísticas sobre el valor futuro de los activos.
En cuanto al clima, tenemos que el estado del tiempo de mañana a menudo solo depende del estado del tiempo de hoy. Al conocer las probabilidades de transición entre estados, por ejemplo, de soleado a nublado, se pueden hacer pronósticos probabilísticos del clima a corto plazo. En cuanto a las colas, ayuda a las empresas a optimizar la cantidad de servidores, cajeros operadores necesarios para mantener la eficiencia y reducir los tiempos de espera. En cuanto al análisis, permite planificar el mantenimiento preventivo y estimar el tiempo de vida útil restante de los activos, lo cual es vital en ingeniería industrial y sistemas de energía.